Mari, la mien, los guayfachos, ¿cómo están los guayfachos? Estamos con otro programa de este tipo. Me gusta hacer este tipo de programa, me está gustando mucho, pero la idea es que a ustedes también les guste. Hicieron su mejor esfuerzo con el video de las armas de fuego, llegó casi a 300 me gusta y superamos las 2000 visitas. Está bien, pero como estos videos largos que yo hago con explicación de temas, ¿no es cierto? Estos videos que le vamos a poner video cátedras, porque son clases, en el fondo, más o menos alargadas, eh, son, son importantes para que los guayfachos vayan entendiendo cosas elementales del funcionamiento del mundo, las armas, la teoría del valor, y ahora nos toca orden natural, fractalidad y familia. Obviamente esta combinación de temas lo hago yo, hay distintas formas de acercarse al orden natural. Hay una forma romántica, que es la que tienen normalmente los nacionalistas del siglo XX, principalmente los nazis, que van a decir el orden natural es algo por conseguir, que está dado por una categorización o jerarquización de las distintas etnias, etcétera. Obviamente ese no es al que nos vamos a referir en esta oportunidad. Hay versiones muy antiguas de la idea de orden natural que yo estoy presentando, pero obviamente con los descubrimientos que van avanzando en términos de matemáticas, en términos de descubrimientos arqueológicos, etcétera, podemos ir enriqueciendo la noción de orden natural que se ha tenido desde el medioevo para brindar a ustedes un montón de conceptos con los cuales ustedes pueden entender la realidad. Y esa es la idea de estos videocátedras que estamos haciendo. Les aviso al tiro, ahora les aviso en video, este video cátedra tiene que llegar a los 500 me gusta, ¿vale? Y les hago el de los tanques y la guerra contemporánea y todo eso, pero tiene que llegar a los 500 me gusta, ¿vale? Entonces igual ustedes han compartido harto el de las armas, yo vi que tuvo harto me gusta, hartas visualizaciones, lo hicieron bien, pero ahora tiene que ser desde el principio y con intensidad. Me gustas como loco, compartir como loco si quieren más de este tipo de contenido, ¿vale? Porque yo veo que no han depositado, me imagino que estarán apoyando grupos de activismo, lo cual obviamente es mucho más valioso que los videos, o sea, depositarle dinero a los que pegan carteles, rayan murallas, etcétera, es mucho más valioso, mucho más válido, mucho más potente que depositar plata a alguien que hace videos, pero entonces retribuyenme de otra manera, porque igual disfrutan los videos, entonces que hace compartir, darle me gusta, poner hartos comentarios, ir viendo que todas las posibilidades de que la gente llegue a este material, a este contenido. Entonces, vamos a empezar con este video cátedra donde explicamos principalmente la noción de capitalismo revolucionario del orden natural, que es básicamente la visión medieval del orden natural que tiene la Iglesia Católica, principalmente en la escuela de la escolástica, en las distintas exponentes de la escolástica, pero enriquecida y reformulada con todos los grandes descubrimientos actuales, ¿vale? Obviamente todo el proceso no se lo voy a explicar, sino que les voy a explicar el resultado, ¿ya? No les voy a dar el proceso de investigación porque si no tendríamos 50 clases. Entonces, vamos a irnos al PowerPoint. Orden natural, fractalidad y familia. Introducción a los órdenes políticos no ideológicos. Ya, esto es muy importante. Vamos aquí a hablar de los órdenes políticos que no son ideológicos, es decir, que no surgen de una ideología. Las personas que estudiamos este tipo de cosas, en lugar de tratar de inventar algo y decir así podría funcionar mejor el mundo, estamos normalmente descubriendo cómo ha funcionado el mundo en distintas etapas de la historia y extrayendo aquellas características que parecen ser repetitivas y naturales y que se encuentran y que desde un punto de vista lógico se encuentran ligadas a alguna característica de la naturaleza propia del ser humano. Esa es la idea, ¿ya? No es una ideología. Entonces, buscamos, obviamente, los teóricos del orden natural, hay varios, usted puede buscar los suyos, este soy yo, buscamos, lo que hacemos es buscar cómo se ordenan los seres humanos más allá de las ideologías que puedan tener en su cabeza. Entonces, vamos a partir, obviamente, ayer en la teoría del valor habíamos hablado sobre cómo el liberal tiene una noción de que el ser humano no es algo, sino que es cualquier cosa y que por lo tanto siendo cualquier cosa puede, digamos, está
indeterminado y puede determinarse a sí mismo, ¿vale? La idea del proyecto de vida es una autodeterminación. De hecho, lo dicen tal cual, la autodeterminación individual. O sea, el ser humano puede determinarse a sí mismo y por lo tanto puede dar lugar a ser lo que quiera ser, ¿no es cierto? Como dice la propaganda de Barbie Girl, Mattel, ¿no es cierto? O sea, lo que hace el liberalismo es generar mentalidades de Mattel, donde podemos convertirnos un día en astronauta y el otro día pasear mascotas y el otro día hacer Barbie Malibu. Y ese que es lo mismo que decía Marx a todo esto, cuando decía, bueno, comunismo cuando se logre, vamos a estar un día en la mañana, vamos a escribir poesía, después vamos a pescar unos peces, los vamos a ir a dejar al almacén comunitario y después vamos a dedicarnos a estudiar filosofía, vamos a tener todo el tiempo libre y vamos a hacer lo que queramos ser. ¿Por qué? Porque ellos también buscan la liberación, pero no la liberación de la opresión o del poder, sino la liberación de las condiciones materiales. Entonces, nosotros somos antiliberación en el sentido de que vamos a partir de la base de que el ser humano tiene una naturaleza específica. Y por eso vamos a partir la discusión en la naturaleza humana. Bien, vamos a partir estableciendo que el ser humano no aparece por generación espontánea, no existe porque sí, no existe así como que no aparece mágicamente, sino que es un ser engendrado. No solamente es creado por Dios al principio de los tiempos, sino que además es un ser engendrado, que es la parte política que nos importa. Engendrado por un papá y una mamá. Es decir, alguien tuvo que acostarse con alguien para que alguien quedara embarazado, para que naciera otro alguien. Bien, esto es muy importante entenderlo. Es un ser engendrado. Segundo, vamos a establecer como respuesta a la dicotomía liberal del individuo, vamos a responder que el ser humano es un ser ligado, no es un individuo, que significa que no está conectado, que es absoluto, que es considerado separado de todo lo demás, como nos dice el diccionario de la Universidad de Oxford. En su versión para Google. Uno pone individuo y Google le responde qué definición y te dice pues el ser humano separado de todo lo demás. Separado de todo lo demás. ¿Quién nos da esa definición? La Universidad de Oxford para Google. Diccionario de la Universidad de Oxford para Google. Y nosotros vamos a rechazar esa noción de individuo y vamos a poner la noción de ligatum. Es decir, que existe la persona, un ser particular, con sus propias características, pero que no se encuentra individualizado, sino que se encuentra ligado. Aceptamos la idea, el verbo individualizar para, por ejemplo, detener a un delincuente. Encontramos una persona, o sea, se ha cometido un delito y tenemos que individualizar, es decir, separar del resto a aquel que es responsable. Pero es un ejercicio puramente abstracto. Esa persona no es individual, tiene papá, tiene mamá, tiene, no sé, hermanos, profesores, tíos, amigos, parientes, y además tiene un código genético, unas condiciones materiales y unas condiciones culturales, espirituales, etcétera. Por lo tanto, está ligado. Aunque nosotros lo individualicemos a efectos prácticos para llevarlo a la justicia, sigue estando ligado. Entonces vamos a decir en latín que el ser humano es un ligatum, que se encuentra ligado. Bien, aquí tenemos dibujo hecho por el gran artista de capitalismo revolucionario. Bueno, no es de capitalismo revolucionario, sino que es un artista que nos hace dibujo, que se llama Atlas. Y el Atlas nos hizo este dibujo del ligatum para entender que nos muestra, ¿no es cierto?, que está, tiene un límite, por ejemplo, de sus potencialidades en su código genético, por eso hay una doble hélice circundándolo, que tiene ataduras, ¿no es cierto?, a la muerte, al tiempo, a la justicia, etcétera. ¿Vale? Está ligado a la reproducción, etcétera, ¿vale? Segundo, vamos a entender que la voluntad no es un atributo divino, como nos ha planteado la ideología del individuo. La voluntad es un atributo natural de este ser humano y que por lo tanto, ¿no es cierto?, como diría Santo Tomás de Aquino, no es que seamos libres, no es que seamos libres, sino que estamos predestinados a ser libres. Es decir, que existe estamos determinados a la voluntad, ¿vale? Al atributo de la voluntad, la capacidad de tomar decisiones. No es que nuestra capacidad de tomar decisiones nos transforme y nos permita conseguir lo que queramos y volvernos lo que queramos, sino que nuestra capacidad de tomar decisiones es algo que somos y está predeterminada, construida en nosotros por nuestra naturaleza, ¿vale? Entonces, el ser humano como ser engendrado
deviene de una cosa que se llaman relaciones naturales. Las relaciones naturales, vamos a decirlo de alguna otra manera, relaciones de familia. ¿Por qué? Porque si no hay relaciones naturales, no hay ser humano. Si nos vamos todos a MGTOW, no hay más seres humanos. Pero como nosotros los seres humanos no somos MGTOW, establecemos relaciones naturales, relaciones de parentesco, y con eso vamos a generar otros seres humanos, pero esos otros seres humanos, siendo propiedad de una relación natural, también generan otro tipo de propiedades más bien abstractas que las vamos a explicar acá. Bien, aquella persona que nace dentro de un padre y de una madre, nace dentro de un contexto de relaciones naturales que generan, por la naturaleza misma de la relación, generan tres cosas que van a ser importantes a nivel político. Obviamente generan muchas más, afectos, etcétera, pero a nivel político van a ser tres cosas importantes. Primero, hay una jerarquía. El papá y la mamá mandan sobre el hijo. El hijo es o debe ser obediente. Hay un deber ser de obediencia, en tanto el hijo es producto protegido y además, y luego vamos a ver el tema de la protección, el hijo es producto, protegido, alimentado y enseñado por sus padres, ¿no es cierto? Entonces, de esa jerarquía depende, ¿no es cierto?, que el niño pueda ser educado, es decir, que pueda recibir información colectivamente acumulada por sus antepasados y tradiciones, o sea, formas de hacer las cosas que esos antepasados, por medio de una iteración de conductas que lleva una cierta cantidad de siglos, han determinado que es la forma más correcta de hacer las cosas que se les ha podido ocurrir colectivamente a todos y por lo tanto también se transmiten. Entonces, estas son propiedades necesarias, aparecen necesariamente de la relación natural. En la relación natural, yo nazco, soy hijo de mi papá y mi mamá, y mi papá y mi mamá me van a gobernar. ¿Por qué me van a gobernar? Porque necesitan transmitirme los conocimientos que yo no puedo adquirir por mí mismo, porque son conocimientos que se han acumulado en la experiencia de siglos de mis antepasados, y necesitan transmitirme también tradiciones, una forma de hacer las cosas que tiene resultados probados en los siglos pasados, ¿vale? Y en las generaciones anteriores. Y luego viene el tema del ser integrado y las ideologías. Vamos a diferenciarlo. El ser ideológicamente fundado, es decir, aquella persona que ha sido poseída por una ideología de la modernidad, por el dragón de las tres cabezas, puede ser liberalismo, socialismo, fascismo, comunismo, libertarianismo, anarquismo, todas esas son ideologías, son componen el dragón de las tres cabezas, componen el demonio moderno, y esta persona se ha desintegrado de su orden natural. Es decir, que su ideología le ciega, le niega, le tapa los ojos y le impide observar y le impide adquirir el lugar que tiene por su propia naturaleza y por sus propias relaciones en el mundo. El ser integrado, por el contrario, al no ser infectado por ideología, dice, mi lugar en el mundo es que yo soy hijo de mi padre, padre de mis hijos, hermano de mis hermanos, etcétera. ¿Vale? O sea, sus relaciones naturales lo integran en una red humana que si nosotros sacamos el contexto tiempo es infinita. Si nosotros ponemos el contexto tiempo, obviamente decimos la red humana limitada por mi comunidad en el aquí y en el ahora, pero si nosotros miramos hacia atrás, hacia el pasado y hacia el futuro, en términos de todos los factores reproductivos que dan lugar a mí y yo como factor reproductivo a todo lo que da lugar, no digamos que infinita, pero tiende al infinito, ¿no es cierto? En la cantidad de seres humanos de la red de la que yo soy un nodo. Y esa conciencia que tiene el ser integrado es lo primero y lo más importante, que te quitan las ideologías, te sacan la conciencia de ser un ser integrado, te eliminan tu conciencia de integridad natural y te introducen conciencias distintas, la conciencia liberal, la conciencia de clase de los comunistas, la conciencia racial de los nazis, etcétera, ¿vale? Así que ahí vamos y avanzando. Vale, entonces vamos a ver si es que el ser humano es un ser engendrado y depende de unas relaciones naturales para existir. Lo primero que vamos a ver como primer contrato político, social, que da lugar, ¿no es cierto?, a la sociedad humana, vamos a tener que estudiar qué es lo que normalmente se hace o qué es lo que históricamente normalmente se ha hecho para tener hijos, ¿no es cierto? Además del obvio acto de sexual, ¿no es cierto? Hay un contrato social de por medio en el acto sexual, incluso las sociedades más primitivas lo tienen. Los estudios sobre las sociedades más primitivas nos dicen que cuando la mujer accede a reproducirse con un hombre es porque el hombre ha accedido a protegerla, ¿vale? Es decir,
la mujer es un ser frágil, es un ser débil. En comparación con el hombre, tiene menos fuerza estructural en la parte superior del cuerpo, sus huesos son más frágiles y además el embarazo y la lactancia, etcétera, son situaciones extremadamente vulnerables. Entonces la mujer es vulnerable, el mundo es hostil y el hombre es fuerte y por lo tanto la mujer va a exigir para reproducirse con un hombre que este hombre la cuide, la protege, le dé amor, le dé cariño y protección, principalmente protección, que a ella no le pase nada en ese momento más vulnerable. Este hombre, por lo tanto, tiene que ofrecerse, al menos en el papel, obviamente puede que no lo cumpla, pero tiene que ofrecerse a poner su vida en pos de la seguridad de su prole y de su esposa. ¿Bien? Ahora, esto genera inmediatamente un orden jerárquico que emana naturalmente del asunto. Lo voy a explicar rápidamente. Si yo por ejemplo, viene una persona y me dice, necesito que tú me protejas, y yo accedo a protegerlo. En el momento que yo accedo a protegerlo, ese reclamo de protección se convierte en un reclamo de autoridad. ¿Por qué? Porque si yo te digo, ya yo te cuido, y después yo te doy la orden, te digo, por acá no camines porque te puede pasar algo, y tú no me haces caso, ¿cómo te cuido? Digamos que el deber de proteger está ligado automáticamente a la figura de autoridad. La figura de autoridad te cuida y la figura de autoridad te cuida y cómo la figura de autoridad te cuida y por qué la figura de autoridad te cuida para cuidarte y en el propósito de cuidarte debe mandarte y tú tienes que obedecer. Entonces hay una primacía jerárquica del principio de protección por encima de los demás principios que pueden establecerse en las relaciones humanas. Aquel principio de la protección va a ser el principio que va a dar lugar a que alguien mande y otros hagan caso, ¿vale? Y esto ya se ve presente, por lo tanto, en el contrato social primario, que sería tradicionalmente conocido como el matrimonio. Obviamente van a haber formas más rústicas de este contrato, van a haber formas más elaboradas de este contrato, pero los principios permanecen más o menos iguales. La mujer obedece al hombre, accede a reproducirse con él y él, a cambio de esa obediencia y de acceder a reproducirse con ella, va a dar una protección y va a poner su vida en peligro en pos de protegerla. Ese es el contrato social primario, el contrato social natural que está, como vemos acá, emana como un corolario evidente de las propias naturalezas del hombre y de la mujer y de la necesidad de reproducirse para que hayan seres humanos. Bien, si nosotros partimos en nuestro análisis político no de la reproducción, entonces nosotros no podemos tener una teoría política que sea sustentable. Toda teoría política que vaya a existir por los miles y miles de años debe estar sustentada primeramente en la reproducción, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, si no tenemos hijos, no hay más gente, ¿no es cierto? Como decíamos al principio, si todos se hacen MGTOW, se acaba la humanidad. Así que vamos ahora a estudiar un poquito lo que es el clan y la tribu, ¿vale? Entonces, todo esto parte un poco de la familia súper extendida. Obviamente, si nosotros vemos un solo hombre no es capaz de proteger a su mujer y a sus hijos de forma unilateral. Él solo no puede, necesita ayuda, necesita apoyo. ¿Y a quiénes son los primeros que mira para apoyarse y ayudarse? A los primeros que va a mirar van a ser a su familia súper extendida, es decir, a sus primos hombres, a sus tíos hombres, a sus sobrinos hombres que ya están en edad de combate. Y va a generar, ¿no es cierto?, una cosa que se llama clan. El clan es básicamente una familia extendida, pero que está organizada ya sea de forma patrilineal o matrilineal, pero que está organizada de tal manera, ¿qué significa patrilineal, matrilineal? Lo explico al tiro. Que está organizada de tal manera de que cada uno de los hombres de ese grupo pueda, desde ese grupo familiar, pueda cumplir su promesa de proteger a su mujer y sus hijos porque están en una coalición, digamos, que le permite esa protección mutua. Luego, esa protección mutua normalmente engendra una jerarquía, normalmente dada por la edad y la experiencia, o por la fuerza física, o por la capacidad de liderazgo, que tiene que ver con que el que manda el clan, el que gobierna el clan, el que dice hacia dónde vamos, cómo peleamos, con quién peleamos, de qué forma peleamos, etcétera, va a ser normalmente ya el más viejo, el con mayor experiencia, o aquel que ha demostrado mayor capacidad de liderazgo y más fuerza. Eso se va a variar de cultura en cultura, de cuestión en cuestión. Entonces, un clan normalmente, por estar compuesto por hombres de una misma familia, aunque
cuando es matrilineal son las mujeres las que son de la misma familia, pero los que tienen la función de defender son los hombres igual, para poder tener normas de convivencia que sean compartidas por todos y donde no haya discusión, donde no haya gran nivel de controversia, van a estar basadas en la religión y las tradiciones. ¿Por qué? Porque si es que las reglas vienen de Dios, tendría que ir a discutir con Dios. Y como discutir con Dios está un poco difícil, entonces vamos a ver que todos los clanes desde el principio de los tiempos van a estructurarse, van a organizarse en función de que piensan, tienen la misma religión. Y como son normalmente de la misma familia, van a tener la misma religión y van a haber sido educados en un entorno parecido o similar, donde van a haber absorbido también las mismas tradiciones religiosas y la misma explicación del universo, del por qué estamos aquí, de qué es lo bueno, qué es lo malo, etcétera, ¿vale? Y luego, por proximidad geográfica y por unión de varios clanes mediante distintos matrimonios, además de similitudes también en las ideas religiosas y en las tradiciones, van a formarse lo que se llaman las tribus, ¿vale? Lo normal es que las tribus surjan así. Hay una diferencia, por eso lo puse en la fotito, las tribus de Israel. Las tribus de Israel, los israelitas, desde Abraham, gracias a que Dios les había hecho una promesa bastante grandilocuente, eran unos tipos que pensaban en grande. Entonces, como pensaban en grande, Israel, que es Jacob, tiene 12 hijos y los 12 hijos ya automáticamente se nombran patriarcas de tribu. Bueno, Dios en cierta forma interviene un poco para que los nombren patriarcas de tribu, pero no hay tribu, o sea, son simplemente familias, son 12 familias nucleares. Podría decirse que incluso todavía son un clan entre todas ellas, pero a lo largo del paso del tiempo van a estructurarse en la forma de lo que son las 12 tribus de Israel. Es decir, que estas tribus tendrían patriarca común original y muchas tribus que no tienen patriarca común original inventan patriarcas comunes originales de tal manera de generar un relato que sea unificante para las tribus. Y eso lo vamos a ver en las tribus germánicas, que hay un relato mitológico de un patriarca original, normalmente semidios, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando mucha gente que está próxima geográficamente, cuando muchos clanes que están próximos geográficamente se comienzan a relacionar entre sí, principalmente en la forma de matrimonios que van generando alianzas, estos matrimonios que van generando alianzas van generando una tribu. La estructura de mando de la tribu es similar a la estructura de mando de cada clan, ¿no es cierto? Aunque tiende a haber un poco más de horizontalidad entre los clanes, pero aún así, el líder de clan, que a su vez es mejor líder de clan que los otros líderes de clan y que ha amasado mayor nivel de riqueza, mayor capacidad militar, va a ser el que va a liderar a todos los clanes y por lo tanto va a liderar a la tribu. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa con los feudos y otros señoríos, ¿vale? Aquí nos encontramos con una diferenciación. Normalmente, cuando hay un colapso de alguna civilización más urbana, y la gente se va a vivir al campo, la construcción, o sea, la estructura familiar de clan y de tribu normalmente se ha visto disminuida por la sociedad urbana, porque la sociedad urbana lo que hace es nuclearizar las familias y por lo tanto estas familias nucleares se van a ir a vivir a distintos lugares del campo para no morir de hambre, porque las ciudades son lo primero que se va a la mierda cuando estamos con una sociedad urbana y esta colapsa. Por lo tanto, en este tipo de situaciones, colapsos civilizatorios que han habido varios en la historia de la humanidad, los más notorios son el año 476, ¿no es cierto?, siglo V, caída del Imperio Romano Occidente, y el siglo XIII antes de Cristo, la caída de los pueblos, de los hititas, los asirios, etcétera, y los egipcios, que disminuyen bastante su poder con la llegada de los pueblos del mar. Entonces, vamos a ver que en esos lugares se van a formar estructuras que vamos a llamar más bien feudales. Estas estructuras que llamamos feudales dicen relación con que las familias nucleares van a vivir al campo, pero aún así requieren protección. Y dado que no están organizados en clanes ni en tribus, requieren protección de alguien que sí tenga una organización militar y económica más o menos sustentable. En ese sentido, personas que aspiran a ser grandes señores lideran grupos de soldados bastante efectivos y construyen fortificaciones como la que vemos en la imagen. Una fortificación donde se pueden guardar los recursos y donde se puede resguardar la gente en caso de ser atacada. Esto le da nuevamente protección, obediencia. Esto le da a el señor que es dueño del castillo y que es líder de estos soldados, le va a dar, de estos guerreros, le va a dar a este señor
un poder por encima de estas personas, dado que está en su obligación de protegerlos, y esto se contractualiza, ¿eh? Sobre todo en la Edad Media, aunque podíamos encontrar también este tipo de contrato en la antigüedad, en la Edad de Bronce tardía también, ¿no es cierto? En la edad Media temprana y en la Edad de Bronce tardía se empiezan a ver muchos de estos contratos de vasallaje. Estos contratos dicen relación con yo te cuido y tú me das tanto y yo te doy tanto, etcétera. Vamos a ver que muchas sociedades paganas incluso exigían la primera noche con la esposa y cosas así. En las sociedades cristianas eso fue lentamente desapareciendo en la medida de que se tomaba en consideración que eso estaba mal, porque como todos sabemos, la estructura normativa en todas las sociedades naturales depende de la religión común. Si todos creemos en el mismo Dios dice las mismas cosas, y a mí mi mamita me enseñó esto, y a ti tu mamita te enseñó lo mismo, y por lo tanto, aunque tú mandes, tú no puedes mandar en perjuicio de Dios. O sea, independiente que tú seas el gran jefe, pero siempre menos gran jefe que Dios, o que los dioses en el caso de las sociedades paganas. Por lo tanto, cuando las sociedades se cristianizan, este tipo de prácticas comienzan a desaparecer de los contratos de vasallaje o se comienzan a reemplazar por multas monetarias. En el caso el asunto es el siguiente: se establecen unos contratos de vasallaje. Se ven multiplicidad de distintos contratos de vasallaje, por ejemplo, contratos de vasallaje que permiten asambleas, dicen, yo los voy a proteger, ustedes me van a hacer caso, pero para resolver no sé cuántas cosas que a mí me da lata resolver, vamos a permitir que ustedes como vasallos míos tengan una asamblea. Vamos a ver contratos de vasallaje que dicen 10%, 20%, 30%, 15% o 5% de tus cosechas son para mí, por cuidarte y para alimentar a mis soldados, etcétera. Vamos a ver que van a haber contratos de vasallaje que van a tener impuestos en moneda, vamos a ver contratos de vasallaje que van a incluir los tributos en especie, vamos a ver contratos de vasallaje de todo tipo. Esto está full libre a la creatividad dentro de los marcos de la creencia religiosa común, va a estar full libre a la creatividad y a la capacidad de negociación del vasallo y del señor. Vamos a ver que el feudalismo se erige como una respuesta también a la esclavitud, ¿vale? En los dos colapsos civilizatorios observables, siglo XIII a.C. y siglo V después de Cristo, vamos a ver que existe en esos dos de los que tenemos algún registro, de los otros no tenemos ninguno, vamos a ver que existe una disminución de la población esclava y un aumento de la población vasalla. La diferencia entre la población esclava y la población vasalla es que la población esclava debe recibir órdenes, y al deber recibir órdenes también hay que mantenerla. O sea, que toda la responsabilidad y la carga está sobre el señor dueño de los esclavos. Los esclavos tienen la carga laboral, pero toda la carga de responsabilidad, de toma de decisiones y de organización recae sobre el señor de los esclavos. Mientras que en el feudalismo, los vasallos tienen una capacidad de acción propia y por lo tanto se hacen también responsables de sí mismos. ¿A qué voy con esto? En lugar de yo tener un gran campo lleno de esclavos trabajándolo, tipo Estados Unidos, siglo XIX en el sur, lo que yo tengo es un gran campo que o sea, hay un gran territorio que yo defiendo, y en ese gran territorio yo he dividido distintas parcelaciones en las que habitan mis vasallos, y mis vasallos producen lo que quieren, como quieren, cuando quieren, por lo tanto generan sus propios mercados internos, tienen sus señales de oferta y demanda, etcétera, y además me tributan en un porcentaje de lo que producen, y yo no tengo que preocuparme de que estén vestidos, alimentados, etcétera, ¿vale? O sea, disminuye mi responsabilidad, disminuye mi carga de poder, aumenta la libertad. El vasallo es claramente mucho más libre que el esclavo, y además ese vasallo, esa libertad del vasallo explota, ¿no es cierto?, su capacidad industrial, dado que si más produce, más se queda él. Bueno, también paga un impuesto, pero paga más impuestos, pero también más se queda él, y puede incluso convertirse en un vasallo relativamente adinerado o acomodado, ¿vale? Ya, el feudo tiende a replicarse en señoríos superiores, ¿vale? ¿Qué significaría esto? Que este señor feudal de pronto se da cuenta de que más allá hay un país grande con un ejército gigante, y por lo tanto este señor feudal no es capaz, con su gran castillo y sus tremendos soldados y guerreros, no es capaz de proteger a la gente que ha jurado proteger. Y ese es un problema. Por lo tanto, lo normal es que rápidamente se vayan a generar señoríos superiores. ¿Qué significa señorías superiores? Son replicaciones del feudo, es decir, un tipo
que tiene mayor capacidad militar que el señor feudal se pone encima y dice, ahora yo soy conde o duque o marqués, y genera contratos de vasallaje con los señores. Y generando este contrato de vasallaje con los señores, él se compromete a protegerlo y a cambio los señores también, obviamente dicen, yo también llevo soldado a la batalla, etcétera, pero hay una jerarquía nuevamente en la responsabilidad de proteger y en el estatus de ser protegido, ¿vale? Que se repite de el matrimonio al clan, a la tribu, al feudo, y también se repite a los señoríos superiores, que serían la alta nobleza, ¿vale? Condes, duques, marqueses. Obviamente esto está en castellano, nosotros usamos el lenguaje europeo, ustedes van a ir a otras civilizaciones y van a decir, no encuentro estas palabras, no encuentro estos nombres, no encuentro ni señor, ni conde, ni duque, ni marqués, ni rey. Bueno, eso usted lo tiene que ver en el idioma que tienen los otros. Si usted va para el Japón, hay unos que se llaman shogunes. Y si usted va para los países musulmanes, hay unos que se llaman emires, por ejemplo, el emir. Hay un emirato, un principado, y el emir es un príncipe del principado. Hay símiles en distintos idiomas y obviamente hay variaciones pequeñas, no brutales, pero variaciones importantes que se dan de cultura a cultura, pero la matriz es más o menos la misma por asuntos que vamos a explicar después, pero por el asunto que también ya explicamos. O sea, estas son replicaciones del contrato matrimonial en la forma de construcciones políticas superiores a la de la familia simplemente nuclear, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de la geometría fractal para que entiendan a lo que voy, ¿vale? Este señor que vemos en pantalla se llama Benoit Mandelbrot. Benoit Mandelbrot era un matemático judío que vivía en Francia y que descubrió una cosa que se llama dimensión fractal, ¿vale? Aquí al ladito de él aparece este dibujo de lo que se llama el conjunto Mandelbrot, que es un conjunto matemático que al fractalizarlo, es decir, al hacer una iteración de autorreplicación constante, genera este tipo de imágenes en los computadores, ¿vale? Y se hicieron famosos y los hippies lo encontraron lo máximo y se ponían poleras con estos diseños, etcétera. Lo mismo. El tema es que este tipo en los años 50, 60, 70 se dedicó a explorar esta dimensión de la realidad que sería la dimensión fractal. ¿Qué es lo que es la dimensión fractal? Es básicamente la autorreplicación. La autorreplicación genera complejidades de la simpleza. ¿Vale? Hoy en día se usa para muchas cosas. La animación 3D usa fractales. Se programa un sistema de autorreplicación para generar rocas que se ven reales y todo tipo de texturas, etcétera, ¿vale? Autorreplicación lo podemos observar también en la naturaleza misma. Y lo vemos, por ejemplo, en las antenas de los celulares hoy en día son fractales que permiten que se capten distintos niveles de señales, como que un celular pueda tener Wi-Fi, Bluetooth, paquetes de datos, no sé qué, 1000 cosas, ¿no es cierto? Puede dar y recibir Wi-Fi, bla, bla, bla. O sea, tiene una antena fractal que no es una antena para recibir un solo tipo de señal, sino un montón de tipos de señales. Ahora, la autorreplicación se ve en la naturaleza y es porque la naturaleza está hecha de autorreplicación. Esto nos demoramos mucho en descubrirlo, aunque según el mismo Benoit Mandelbrot había gente que ya lo había notado, pero que no lo había notado en sentido matemático, sino que lo había notado en sentido artístico, pintores japoneses y otro tipo de artistas. El punto es que Benoit Mandelbrot descubre que la autorreplicación genera patrones matemáticos que al autorreplicarse, es decir, al iterarse la misma ecuación de forma sistemática, van generando una enorme complejidad desde algo muy simple. ¿Vale? La semilla sale una ramita, la ramita se divide en 2 ramitas, las 2 ramitas se dividen en 4 ramitas y así tenemos un árbol. Eso es la autorreplicación, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea de los fractales? La idea de los fractales es precisamente que algo se autorreplica, que una misma operación se repite tantas veces que va generando algo complejo desde algo muy, muy simple. Vamos a verlo en distintas cosas del ser humano. Los seres humanos tenemos un árbol genealógico. ¿Qué es lo que significa un árbol genealógico? Significa la fractalidad de nuestra ascendencia. O sea, tenemos 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y así. Y cada uno de ellos tiene 2 papás, 4 abuelos, 8. Entonces hay una autorreplicación de una operación matemática que es 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Es decir, que 2 seres humanos se necesitan para hacer otro. ¿Vale? Bien.
Y luego tenemos una fractalidad genética, es decir, que si nosotros observamos los recesivos, dominantes y todo lo demás, obviamente con muchas variaciones, porque cada ser humano es único, vamos a ver que a nivel de nuestro material genético existe una replicación fractal en nuestros antepasados y así se hace la investigación, por ejemplo, de la genética para ver cuáles son los antepasados de qué seres humanos, ¿vale? Y todo esto del genoma humano va a obtener resultados que demuestran una iteración matemática de una misma ecuación. Y luego, por lo tanto, entendemos que el orden natural, si es que el orden natural es un orden político, entonces es un orden jerárquico, no es una anarquía, sino que es una arquía, y como defensores, proponentes y estudiosos del orden natural, hablamos de que entonces, si es que la naturaleza presenta insistentemente esta característica matemática que es la fractalidad, vamos a tener una fractalidad jerárquica, ¿vale? Esa fractalidad jerárquica, como ya la expliqué, tiene que ver con que, bueno, en el matrimonio hay una cosa que se parece a la que hay después en el clan, en la tribu, en el feudo, ducado, condado, marca, reino, etc. Principado, reino, corona. ¿Ya? Entonces vamos a ver que organización de la fractalidad jerárquica del orden natural, vemos que hay una autorreplicación del orden contractual de vasallaje. ¿Bien? El matrimonio es un contrato de vasallaje donde la mujer se hace vasalla del hombre con la intención de ambos amarse, procrear, hasta que la muerte los separe y todo lo demás, pero se hace vasalla del hombre. Dice, la mujer tiene que obedecer al hombre y el hombre tiene que proteger a la mujer, ¿vale? Y aquí ya tenemos la primera relación contractual que se replica en cuando uno o más hombres juran vasallaje, contratan vasallaje a una familia señorial, que a su vez, junto a otras familias señoriales, pactan vasallaje a otra familia condal o ducal o lo que sea, y luego otra más, y finalmente a la familia real. Y esto es una replicación del orden, es decir, que la monarquía natural es una monarquía que está compuesta de monarquías, que están compuestas 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 de monarquías, hasta llegar a la familia nuclear. Entonces decimos que son organismos sociales que se autorreplican hasta alcanzar equilibrios internos y externos. Los equilibrios externos tienen que ver, ya somos más o menos capaces de defendernos de cualquier amenaza. Y el equilibrio interno tiene que ver con las creencias religiosas. Es decir, el equilibrio interno tiene que ver con que las leyes o las reglas comunes que nos ponemos como comunidad estructurada fractalmente en términos jerárquicos, vamos a tener una serie de reglas, de normativas. Por ejemplo, robar es malo, o lo que sea. Los musulmanes, que roba se le corta la mano. O al gay hay que pegarle latigazos, cosas así de los musulmanes, no sé, las cosas de los católicos de la Edad Media, si alguien anda hablando cosas contra la iglesia hay que quemarlo vivo. Todo ese tipo de cosas son reglas que generan una estabilidad interna, un orden interno que está dado porque la religión es compartida. Habrán algunos que serán más religiosos y otros que serán menos religiosos, pero a toda nuestra mamita cuando éramos guaguitas y cuando éramos chiquititos nos contó la misma historia, Adán y Eva, o lo que sea, Alá, Mahoma, o Thor y Odín. No es que dé lo mismo. Obviamente ser católico vale mucho más que cualquier otro porque es la religión verdadera, pero estamos hablando de efectos del orden interno. Que la creencia común esté compartida por todos es fundamental para que exista ese orden interno. O sea, una sociedad pagana, estando en la religión equivocada, puede tener un orden interno funcional en términos políticos porque tienen una religión compartida. Por eso cuando los cristianos van y convierten una pila de vikingos, se acaba la era vikinga. Los vikingos empiezan a compartir el cristianismo, otros no, y ya no hay orden interno. Ya no están de acuerdo con las mismas reglas. ¿Vale? Aquí me salen los típicos que me dicen, ¿y cómo en el Imperio Romano había cierta tolerancia religiosa? Ya vamos a ver los imperios, vamos a ver el problema. Ese es uno de los problemas graves de los imperios. Voy a ver algunos comentarios del chat antes de continuar. Yo soy Víctor, está escandalizado porque los católicos de verdad creemos que la Inquisición debe volver. Sí, la Inquisición debe volver. Y uno de los que tienen que ir a la hoguera son los mixtos. Ya, volvamos. Estaba viendo ahí los comentarios, qué gracia. Vamos a seguir con nuestra explicación del orden natural.
Bien, los tipos de estructuras políticas soberanas, o sea, países, conforme el orden natural, en términos monárquicos, van a ser el Principado, el Reino, la Corona y el Imperio de tipo germánico, que es la Confederación de Principados, ¿vale? Que no es lo mismo que el Imperio en politológicamente hablando, que lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver que el Principado es una unidad política que comprende pocos feudos, tiene poca gente, pocos feudos, poco territorio. Principados actuales, Liechtenstein, Andorra, Mónaco, todos los emiratos son principados, así que los Emiratos Árabes Unidos son una confederación de principados, lo cual es muy normal. Eh, que se hagan confederaciones de principados. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos serían un imperio de tipo germánico. Entonces, ahora, estos se llaman imperios no porque sean imperios, sino porque al Papa se le ocurre poner el imperio, básicamente porque había una serie de cláusulas que dependían de que hubiera un emperador romano, y como no había que inventarse uno, así que al rey de la Confederación de Principados Germánicos le puso emperador. Y de ahí que le decimos emperador, pero no es que sea emperador y no es que haya imperio ahí. Como dicen ahí, no era ni sacro, ni romano, ni germánico, ni imperio. Bueno, bien, entonces el Principado es una unidad política que comprende pocos feudos, tiende a ser o un protectorado de un reino más grande, es decir, ya yo te dejo tu independencia y te cuido, ¿vale? Lo cual genera un vasallaje incompleto, es decir, que hay un nivel de obediencia, pero hay un nivel de independencia, y por lo tanto ese Principado se mantiene como un país aparte, con sus propias leyes, con su propia organización, pero depende de alguna manera de aquellos reinos que lo protegen, o muchas veces los Principados forman confederaciones, como puede ser lo que tenemos el ejemplo hoy en día, los Emiratos Árabes Unidos. Luego tenemos el reino. El reino es una unidad política en sí misma, en el sentido de que es capaz de protegerse, es capaz de defender su territorio, y la estructura entonces por lo tanto es totalmente estable a nivel externo, totalmente estable a nivel interno, y eso se llama reino, ¿vale? Tiene una gran cantidad de feudos, ducados, condados y marcas. Marcas es donde viven los marqueses, ¿vale? Que son básicamente condados, pero en la frontera. Entonces tienen mayores beneficios militares y económicos porque están en la frontera, a diferencia de los condados que están en el interior, que son menos importantes porque no tienen que defender nada, ¿vale? Luego tenemos la corona, y la corona se produce porque, bueno, matrimonios entre distintos reyes de distintas familias reales, de distintos reinos, van a dar lugar en que de repente todas las coronas de cada reino, la corona del reino de X, de Y y de Z, caen en la cabeza de un solo monarca. Este rey puede hacerlo, y se ha hecho, llegar y decir: todos estos reinos que yo tengo heredados los voy a convertir en un solo reino, voy a ser rey de un reino, y por lo tanto vuelve a ser reino. Y también puede decir: no, estos son reinos aparte, se mantiene su separación como reinos, pero yo me pongo la corona, porque las heredé todos estos reinos, heredo estos reinos, me pongo la corona de todos estos reinos y los gobierno, pero respetando, ¿no es cierto?, por lo tanto, sus particularidades, y no los convierto en un solo gran reino, ¿vale? Eso es una corona, ¿vale? Vamos a ver la evolución de la corona española. Vamos a ver que primero había un reino de Asturias, por ejemplo, que después este reino de Asturias se divide en Castilla, Galicia, y Castilla, León, Galicia, y luego estos se separan, pelean, se juntan, no sé qué, bla, 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 unos hermanos que heredan los tres, después uno los mata a los dos, bla, 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 y de repente es una corona, y se llama la corona de Castilla, donde está, que contiene, que esta corona de Castilla hereda los reinos de Castilla, León y Galicia. Pero luego esta corona de Castilla, cuando después se junta con la corona de Aragón, que tenía Navarra por el tema este de Juan sin fe, y tenía otros ducados y condados que estaban fuera del reino de Aragón, estas dos coronas, cuando se juntan, eventualmente van a decir: ¿sabes qué más? Vamos a hacer el reino de España. Y por lo tanto van a unificar administrativamente todo lo que es España en un solo reino, Reino de España. Eso va a ser a principios del siglo XVI. Y entonces uno dice: bueno, aquí ya se acabó la corona de España, ahora es el Reino de España. No, porque luego con la conquista de América se crean nuevos reinos, el reino el reino de Nueva España, el reino de Nueva Granada, el reino de Chile, el reino de Perú, el reino de La Plata, y se va a generar, por lo tanto, una corona española, y va a ser corona española casi hasta el final. Más o menos al final,
mediados del siglo XVIII en adelante, los reyes Borbones van a unificar nuevamente el poder, van a crear varios virreinatos que antes no estaban, como el de La Plata, y van a unificar todo el poder en España y por lo tanto van a convertirlo en el Imperio Español, que duró muy poco. Lo que duró más fue la corona española y los reinos americanos de la corona española. Entonces se entiende la diferencia entre una corona y un imperio. Creo que lo entienden. Vamos a hablar después del imperio, pero creo que lo entiendan lo que es una corona, ¿vale? Y lo que hablaba del principio, cuando hablábamos del principado, se da mucho que haya una corona, una confederación de principados que decidan hacer como que son un solo país. Que el claro ejemplo histórico de la Edad Media va a ser el Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico va a ser una confederación de principados que electivamente van a generar un monarca que va a ser el emperador que va a gobernar en los efectos que tiene que ver la defensa mutua, pero manteniendo cada principado bastante independencia. Y con esta clasificación, ya no nos vamos a equivocar. Si usted la aprende bien de memoria, no se va a equivocar más cuando diga que alguien era el del Imperio Español, cuando está hablando, por ejemplo, de algún Habsburgo, que nunca fueron emperadores de España, sino que era el primer Habsburgo, que era Carlos I, era emperador Carlos V solo de Alemania, y en España era rey. Y era rey de Chile, y rey de Argentina, y rey de todo esto. Bueno, y después, bueno, no de Chile, no sé si alcanzó a estar sí, creo que sí alcanzó a estar en la conquista de Chile. Pero después, ¿no es cierto? El rey Felipe II no es emperador, es rey de la corona española que incluye muchos reinos. Vale. Y así no se me van a estar equivocando entre reino, principado y, ¿no es cierto?, lo que serían los imperios de tipo germánico, que son los que son confederaciones de principados. Vamos a avanzar un poco, vamos a hablar de la república natural. Sí, existe alguna forma en la que naturalmente se llega a una república, y eso se va a ver en el Mediterráneo, en la antigüedad tardía del Mediterráneo, básicamente Atenas, Roma, etc. ¿Cuál es la idea de una república natural? ¿Por qué surge una república natural? Primero vamos a observar que todos estos regímenes previos que estábamos viendo eran para sociedades altamente rurales, con muy poca población urbana. Pero cuando se genera un entorno urbano altamente densificado, es decir, mucha gente viviendo en un lugar muy chico, se tiende a establecer sistemas más o menos republicanos, ¿vale? Que los podemos ver en algunas ciudades-estado, incluso en partes en la historia antigua de la India y en otros lugares se pueden ver esta idea de ciudad-estado, y a finales de la Edad Media vuelven a aparecer con el nombre de ciudades libres, etcétera, ¿vale? La República de Venecia, etcétera. Bien, lo que ocurre con los grandes entornos urbanos es que se genera un problema de que hay muchos bienes públicos en un espacio geográfico reducido. Y por lo tanto, esta estructura fractal de jerarquías deja de ser funcional, ¿vale? O sea, que de pronto, para que la estructura se mantenga, yo tendría que gobernar, si soy un señor, tendría que gobernar 4 cuadras. Y eso carece de sentido administrativo. Tener gente que gobierna 4 manzanas en una ciudad. Por lo tanto, los clanes más poderosos, más ricos y con mayor capacidad de guerra, van a tender, no necesariamente de forma pacífica, muchas veces con harto enfrentamiento, pero van a tender a llegar a acuerdos que nos van a establecer una serie de normas que vamos a llamar republicanas. Es decir, que significaría que la ciudad es de sus ciudadanos, es decir, no hay un monarca, sino que hay o una familia real que es dueña del territorio, sino que lo que hay es una situación en la que todos los ciudadanos, los que son considerados ciudadanos, y eso ya es otra discusión, son dueños de la ciudad y por lo tanto entre todos van a tomar ciertas decisiones. ¿Vale? Obviamente los clanes más poderosos que van a llegar a estos acuerdos se van a asegurar ciertas posiciones de poder, y estas condiciones de poder pueden ir cambiando a lo largo de la república, generando por lo tanto cambios en el acuerdo legal primario, que sería, digamos, lo que hoy en día llamamos constitución. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito del imperio. ¿Vale? ¿Qué significa imperio? Imperio significa imperar, imperator, el imperium, gobernar por la fuerza, ¿vale? Eso significa que todo sistema político es imperial, en el sentido de etimológico, manda por la fuerza. Y por eso los liberales hablan del Estado de Derecho, que en otros lugares del mundo se le llama imperio de la ley. Es decir, que la ley se aplica mediante la fuerza. Por lo tanto,
todo sistema político, sin importar que sea, es imperial en el sentido etimológico de la palabra, es decir, se manda por la fuerza. Pero el imperio no, la palabra imperio no se usa normalmente en ese sentido, a pesar de, salvando el ejemplo que di del imperio de la ley, o cuando ciertos reyes europeos dijeron cada rey es emperador en su reino, ¿vale? Es decir, que puede gobernar por la fuerza en su reino. Sino que se habla del imperio en el sentido de unidad política, ¿vale? ¿Qué es lo que significa que haya un imperio como unidad política? Es decir, un país que es un imperio. Unidad política, país. Un país que es un imperio es un país que lo que hace es expandirse. Estaba, ya sea como una república natural o como una monarquía natural, ya sea reino, principado, corona o lo que sea, estaba en su territorio y de pronto va y conquista otros territorios. Pero la conquista imperial tiene una característica fundamental, que es que destruye, para poder ser una conquista imperial, destruye las organizaciones jerárquicas naturales de los territorios conquistados. ¿Vale? Es decir, se vuelven todos conquistados. Muchas veces extermina, como en el caso del Imperio Británico, pero otras veces mantiene la población local, pero les quita toda su estructura jerárquica que tenían antes de la llegada del imperio. Por eso España tampoco es considerada imperio, porque los incas, los aztecas y las distintas tribus que fueron conquistadas, en tanto tuvieran estructuras jerárquicas homologables, se respetaban esas estructuras jerárquicas, y los incas, los grandes jefes incaicos y aztecas a menudo eran condes y duques dentro de los reinos hispanos. Así que no hay una destrucción de las jerarquías naturales que existían en el lugar, más que nada hay un reemplazo religioso y una unificación, con el reemplazo de la religión, una unificación territorial, o sea, una unificación como país en el tema de corona, ¿vale? Entonces no es imperio. Pero en general, cuando se conquista, lo normal, salvamos ese ejemplo, el único ejemplo que se me ocurre, que es el del Imperio Español, cuando se conquista, los jefes, los que mandan en el territorio conquistado, o los matan o los convierten en gente que ya no manda. Y por lo tanto se eliminan todas las estructuras jerárquicas que naturalmente habían surgido en ese lugar. Y si se eliminan las estructuras jerárquicas que naturalmente habían existido en ese lugar, eso es un imperio. Es decir, se conquista un territorio y ahora usted carece de administración local propia, y ahora lo administramos a usted desde el país conquistador. Y los imperios, por lo tanto, tienden a ser vistos rápidamente como ilegítimos. Ahora, han existido distintos discursos en la historia, yo no estoy de acuerdo con ninguno, que legitiman la idea de imperio. Por ejemplo, la superioridad tecnológica. Hemos venido a sacar a estas personas de la oscuridad, de la incultura, del inconocimiento. El estilo de los gringos, vamos a llevar la democracia. Ellos no tienen democracia, así que les vamos a llevar la democracia. Otro es lo que trataron de hacer en Afganistán, destruir las jerarquías naturales de los musulmanes ahí y sobre ellas imponer el sistema de los gringos, que es la democracia. El sistema... otra justificación podría ser la superioridad cultural, étnica, etc. Hay 1000 justificaciones que de alguna manera legitiman una invasión imperial, es decir, que de alguna manera justifican, que le pueden permitir a las personas entender o considerar válido que se invada un territorio externo y se destruyan sus jerarquías naturales, ¿vale? Consecuencias del imperialismo. Consecuencias del imperialismo, como decíamos, la desintegración de las jerarquías naturales. Hay donde yo voy y conquisto, si yo quiero permanecer gobernando ese territorio, no puedo dejar que sigan mandando los que mandaban. Cuando yo llegue, tengo que poner gente de mi confianza. Entonces, por lo tanto, tengo que cortar las estructuras jerárquicas que habían y poner estructuras jerárquicas propias mías, con lo cual se genera una desintegración de las estructuras jerárquicas, porque se disuelve esta estructura fractal de la que habíamos hablado, se disuelve y se genera, ¿no es cierto?, una situación donde están todos los gobernados y los gobernantes. Luego se genera normalmente un problema de multiculturalismo y multireligiosidad. Se empiezan a aceptar y se empieza a hacer mucho eclecticismo con los dioses de los otros y los dioses de los unos. Eso se demora a veces, como puede pasar que en Estados Unidos hoy en día, ya después de muchos siglos después del imperialismo británico, estén las formas de religión
pagana que tenían los hindúes y los indios americanos, etcétera, y otros tipos de pueblos conquistados por los ingleses, estén saliendo a la luz y estén empezando a ganarle terreno al cristianismo. Eso es por una situación de del imperio, ¿no es cierto? También se genera una transculturación. Vamos a ver que la cultura que tienen los negros en Estados Unidos es una cultura del sureste del sur oeste de Inglaterra, y no una cultura africana, y eso es porque se van mimetizando los componentes culturales. Ahí está, en el caso del mundo latino, la santería, que sería la adaptación de los negros de sus religiones ancestrales africanas a la simbología y la iconografía católica. Por lo tanto, tenemos lo que pasa con el imperialismo. Lo que pasa con el imperialismo es que las jerarquías naturales se desintegran, se genera una situación multicultural y de transculturación, y las religiones tienden a hacer sincretismo, o incluso ni siquiera a hacer sincretismo, sino que a ser reemplazadas. Muchas veces la potencia imperial va a perder sus propios valores religiosos en pos de los valores religiosos de los conquistados, como pasó en Europa, en el Imperio Romano, de forma muy sucesiva, con el culto a Mitra, y finalmente, ¿no es cierto?, la religión cristiana, que es una religión de los conquistados, o que se origina en un territorio conquistado, y cuya propagación es por parte de grupos conquistados, ¿no es cierto? Todos estos son judíos, y algunos son judíos griegos, como Saulo de Tarso, y van a tomarse finalmente el imperio 300 años después, 350 años después, en el edicto de Tesalónica. Tesalónica es 370 y algo, cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial del imperio. Es decir, y en cualquier momento vamos a ver que el hinduismo o el islam van a ser la religión oficial de Inglaterra, después de que, claro, Inglaterra se portó imperialmente con personas con esas religiones. Cuidado con ser imperial. A distinto es cuando lo hace de forma no imperial, como lo hizo España, que seguimos siendo todos cristianos, o casi todos cristianos en América. ¿Por qué? Bueno, porque el español, el conquistador, no vino a ser imperio. Vino a enseñar una religión y mantuvo las jerarquías locales. Cuando tú destruyes las jerarquías locales, te ves expuesto a la presión de quienes son conquistados de transmitirte sus creencias religiosas, de tal manera es como casi como una estrategia de supervivencia colectiva. Así que cuidado con eso. Vale. Esa es la consecuencia del imperialismo. Vamos con el absolutismo y terminamos. Creo que esta es la última. A ver. Sí, esa es la última. Absolutismo. Bien. Entonces vamos a ver que existen varias formas de absolutismo, y hay una sola que es natural, la explicamos al principio. Absolutismo natural por recuperación rápida de un territorio. Supongamos que yo tengo un reino, ahí está el ejemplo, es este señor que se llama Athelstan el Sabio, primer rey de Inglaterra. Él fue absoluto, no porque quisiera ser absoluto, no porque tuviera una ideología, sino ni que creyera que él tenía que gobernarlo a todos y no sé qué, sino porque él va a ser el que va desde Wessex conquistar Inglaterra, y en el acto de conquistar Inglaterra de los vikingos, de los Danelaw, él recupera un territorio perdido, y como ese territorio había sido perdido, las estructuras jerárquicas intermedias no están ausentes, ¿vale? Vamos a decir que el monarca absoluto, el rey absoluto, es aquel que no tiene jerarquías intermedias. No hay jerarquías intermedias, no hay poder real en la figura de un señor, de un conde, de un duque, de un marqués, ¿vale? Sino que directamente todo responde al rey. El rey manda a todos los ciudadanos individualmente, ¿vale? A cada uno, y no en función de cada feudo, condado, ducado, etc. Por lo tanto, este señor Athelstan, cuando él termina la reconquista de Inglaterra, que duró poco, o sea, el abuelito de este empezó, creo, o el bisabuelo, que era Alfredo el Grande, y Athelstan el Sabio termina, que creo que es el nieto o bisnieto, pero estamos ahí, o sea, son 20 años, 30 años, 40 años máximo, la recuperación del territorio de los reinos anglosajones que había sido conquistado por los daneses. Y dado que los daneses habían destruido las jerarquías naturales de ese territorio, las estructuras intermedias no estaban, y por lo tanto le tocó ser monarca absoluto, y los monarcas británicos fueron absolutos hasta la revuelta de 1215,
que si quieren la ven en la película el Robin Hood, donde sale ¿cómo se llama este hueón? El Russell Crowe, la película Robin Hood, ahí ven la revuelta de 1215, donde los nobles que estaban sin poder, porque por esta razón que habíamos explicado, que había pasado en el siglo IX y siglo X, o sea, hace varios siglos ya, había dado lugar a un absolutismo natural y dada esta revuelta, se intenta, ¿no es cierto?, forzar la construcción de un orden natural que va a terminar finalmente en una monarquía moderna, como la que es Inglaterra hoy en día, que mantiene nobleza mientras mantiene una estructura más bien democrática en su toma de decisiones políticas. Bien, y vamos a ver el absolutismo ideológico, que es la consecuencia de un monarca que acumula poder. Por cualquier sea la ideología de este monarca, se le ha ocurrido, le ha llegado a la cabeza. Aquí tenemos Luis XI, Enrique IV, en el caso francés. Francia es un muy buen ejemplo de esto, partiendo por Luis XI. O incluso Luis X, podemos ya ir viendo la deriva de cómo estos reyes han decidido que ellos tienen que gobernar directamente todo el territorio por la razón que sea, y usan distintas excusas en distintos casos y van a ir acumulando poder y restándole poder, por lo tanto, y restándole su autonomía a cada feudo, a cada ducado, condado, marca, etc. Y por lo tanto se van constituyendo en absolutos. Ya para Luis XIV ya tenemos una monarquía absoluta. ¿Monarquía absoluta significa que el rey es un dictador totalitario como Hitler? No. Monarquía absoluta significa que el rey no tiene poderes intermedios que le discutan, pero ese rey puede ser, por ejemplo, muy liberal. El caso de una monarquía absoluta actual que es muy liberal es el Liechtenstein. En Liechtenstein tenemos un principado donde el príncipe, que es el que hace las veces de rey en un principado, ha decidido que a él le gusta la bola libertaria, el individualismo de Ludwig von Mises y de Hayek y no sé qué, y por lo tanto le ha dicho a la gente a la que él gobierna básicamente, hagan lo que quieran. Eso es una posibilidad. O sea, el monarca absoluto no es absoluto porque sea un totalitario, es absoluto porque él gobierna directamente todo su país y no hay poderes intermedios que gobiernen las partes del mismo. Luego tenemos el despotismo ilustrado, que es el caso, por ejemplo, que estoy hablando. ¿Qué es lo que es el despotismo ilustrado? El despotismo ilustrado es un monarca absoluto que se engrupe con alguna filosofía, con alguna ideología y la empieza a aplicar. Puede ser un monarca absoluto que le da por ponerse socialista, o un monarca absoluto que le da por ponerse liberal, como el caso de Liechtenstein que estábamos hablando, o un monarca absoluto que asume las ideas nacionalistas, etcétera, ¿vale? Y con el despotismo ilustrado y normalmente con el absolutismo ideológico, lo que se ocurre es que siempre se termina acabando con el orden natural. Lo normal es que ahí el orden natural se vaya a la reverenda paila, se destruya. Por lo tanto, el gran riesgo del orden natural son precisamente estos monarcas absolutos y sobre todo los que son déspotas ilustrados. Y con eso terminamos la presentación y pasamos al bloque de las preguntas que yo voy a responder feliz. ¿El protestantismo ayudó mucho al absolutismo? Sí, pero los dos ejemplos que mostré en pantalla, que eran Gotha y Go y Adelstan el Sabio, son dos ejemplos de absolutismo preprotestante. Caprep Live, a ver si te entendí. ¿Quieres volver al sistema medieval, a la monarquía feudal? ¿Apoyas el imperio español? La Inquisición, bueno, no es un imperio, es la corona española. La Inquisición y los mixtas o la hoguera, más o menos, sí. Bueno, las feministas primero, ¿eh? Ojo. Primero las feministas a la hoguera por bruja y después los mixtos. Luxic tiene inversiones en Liechtenstein, claro, si no es hueón. Enloquecimos. El último reino de Netflix, el Last Kingdom. Claro, ahí tocan un poco de Alfredo. Creo, Atelstan no está en la serie Last Kingdom, ¿eh? En la serie Último Reino no está. Bueno, sí, aparece al final, como en los últimos capítulos, como posible heredero, pero quedamos con Eduardo. Eduardo de Wessex es el que está reinando al final de la serie, ¿no es cierto? Buena serie todo esto de la reconquista británica, que los hispanos conocemos poco la reconquista británica, que es una gran gesta, como les parecía la reconquista española. La diferencia es que la reconquista española
duró como 8 siglos, y al durar como 8 siglos, cada nuevo territorio conquistado fue capaz de ir construyendo estructuras naturales, jerárquicas naturales en el paso del tiempo. En cambio, la reconquista británica duró como 40 años o 50, una cosa así, no sé, tendría que buscarlo ahora para ver, pero menos de un siglo, y al durar menos de un siglo, no fue capaz de construir jerarquías naturales, ¿no es cierto? Acuérdense que como las jerarquías naturales se van construyendo, eh, eh, liberal a punto de tener un derrame cerebral en mixta. Sí, es un liberal con una explosión de la mente. A ver, como hablamos, las jerarquías naturales se van construyendo mediante, ¿no es cierto?, el ejercicio básico del ser humano, que es la reproducción, ¿no es cierto? Políticamente, lo primero es la reproducción. Matrimonio, reproducción, es lo que políticamente tenemos que primero ver, ¿vale? Así como en términos abstractos, lo primero que tenemos que ver cuando hablamos de política es la violencia, porque está inserta en todas las normas en la forma de una amenaza. En la parte de la organización o de la estructura política jerárquica, lo primero que tenemos que ver es el matrimonio y la procreación, porque si no hay eso, no hay persona, y si no hay persona, no hay política. Entonces, las jerarquías naturales surgen, ¿no es cierto?, de los matrimonios, surgen de tener hijos y todo eso. Entonces, entonces, en 40, 60 o 70 años, incluso en 100, no se construyen jerarquías locales naturales en un proceso de reconquista tan rápido como fue el de Inglaterra. En cambio, el de España, como fue lento, sí permitió la creación de fueros, cabildos, asambleas y señoríos, etcétera, hacia abajo. Dice, yo soy Mictau, dice, ¿hay videos donde profundizas más tu ideología? Hay un curso que se llama Doctrina y Fundamentos del Capitalismo Revolucionario, que vale 20 lucas, y usted lo puede tomar y profundizo totalmente todos los puntos. Son 8 clases de 3 horas. Eso es lo que puedo hacer. ¿Ya? Aquí me pregunta, ¿cómo sería la relación entre una monarquía actual y el Vaticano tal como está ahora? Bueno, una de las razones por las que el Vaticano en este momento está tan en decadencia dice relación con que se acabó la familia imperial austriaca, ¿vale? De acuerdo a la tradición católica, el emperador romano es el que tiene la capacidad de vetar, tiene poder de veto a la elección de un papa. Si nosotros vemos cuando se eligió el Papa Pío XII, se hizo un veto, porque se había elegido un papa antes de Pío XII y llegó, se tomó un tren rapidísimo. Cuando se enteró de esto, el emperador de Austria, que es el emperador romano, se tomó un tren a toda velocidad, llegó al Vaticano y le dijo, esa elección de papa no es válida, yo pongo mi poder de veto, porque sabía que era un modernista de mierda y un liberal de mierda. Y entonces se tuvo que hacer una nueva elección y salió Pío XII, ¿vale? Luego de el último heredero a la corona del Imperio Romano, legítimamente, era Archiduque Francisco Fernando, asesinado por el grupo terrorista anarquista Mano Negra para que comience la Primera Guerra Mundial. 1914. Entonces, en ese momento se cortó el linaje imperial romano que había en ese momento, y como los papas siguientes fueron puros tipos modernos, liberales, buena onda, y además no querían darle poder a un no sacerdote para impugnar las elecciones de papa, entonces no nombraron a una nueva familia imperial romana. Por lo tanto, uno de los grandes desastres de la decadencia dice relación con que ya no existe el poder de veto del emperador romano, porque ya no hay emperador romano hace 108 años. Entonces, o sea, no sé si hace 108 años, pero hace 108 años murió el último heredero en un atentado terrorista. Entonces, precisamente una de las razones por las que la iglesia está tan en decadencia tiene mucho que ver con que ya no hay monarquías que le hagan el peso y que le digan al papa, oye, te está yendo a la verga, ¿vale? Como sucedió, por ejemplo, cuando el cierto papa se puso medio idiota y el rey más católico de la historia de la humanidad, Carlos I de España, emperador Carlos V de Alemania, se me tuvo que meter a Roma con sus tropas a decirle, corta tu wea. Y así, hoy en día el Papa básicamente está libre de
checks and balances que tenía en la Edad Media y nos hemos ido yendo un poquito a la mierda. Entonces es necesario, si quieres que la iglesia se recupere de alguna manera, parte importante de eso es recuperar las estructuras monárquicas y empezar a exigirle al Papa un nuevo emperador romano para los católicos. Los habitantes de Liechtenstein querían echar al rey de Liechtenstein y el rey dijo que se llevaría toda su capital a otro país, hicieron un plebiscito en 2014 y ganó no dejar ir al rey. Claro. Imagínense que los habitantes de Liechtenstein son más monarquistas que el monarca. Plebiscitan para que se quede. Ya, el canal BB dice, ¿qué pasaría si el capitalismo revolucionario llegase al poder? Nos entregaríamos al Vaticano. ¿Quién es el rey natural? Boric. ¿Qué hueá está pasando aquí? Canal BB, le cuento. Hay un video que se llama Respondiendo a la pregunta más tonta que responde precisamente a esa pregunta. Una guerra puede ser santa. Claro que puede ser santa una guerra. De hecho, estamos en una. Como dice aquí el privilegiado, la guerra santa ya está. Así que bueno, después de esta explicación sobre temas de orden natural, fractalidad, qué es lo que significa un imperio, para que no la vayan por ahí diciendo imperio cualquier cosa, qué es lo que significa reino, principado, corona, etcétera, qué es lo que es la geometría fractal. Hemos explicado hartas cosas hoy día en este directo de 1 hora 10 minutos y yo creo que ya vamos a terminar. Ahí, por ejemplo, el Mistau decía, este hueón quiere esto y esto y esto lo tiene que ver todo el mundo. Sí, esto lo tiene que ver todo el mundo. Precisamente, ojalá lo vea todo el mundo. Así que vaya a su grupo Mistau y compártelo para que lleguen hartos haters y le pongan no me gusta para que la hueá tenga más visualizaciones. Un abrazo, un besito para todos ustedes. Recuerden compartir, suscribirse, donar y darle me gusta a los videos. Un abrazo. Un emirato es básicamente un principado. ¿Crees que los narcos son señores feudales de las poblas? Claro, como el orden natural no es algo del que podamos escapar, se forman semi-órdenes naturales en el orden republicano moderno, que son lo que se llaman mafias, incluidos los traficantes de droga, los que cobran por protección, las grandes familias empresariales y todo eso, que nosotros llamamos mafia, ¿vale? Cumplen la función y el rol que cumple las estructuras de orden natural, los clanes, las tribus, los feudos, etcétera, en el orden natural. Como la democracia liberal desintegra la sociedad y deja una serie de funciones sociales sin atender, van a aparecer este tipo de personajes a atender ese tipo de relaciones sociales. Desbloqueen al moto. Ah, no sé, yo no lo he bloqueado, lo tienen que haber bloqueado los que están de moderadores. ¿Cómo bloquean al moto? El moto comenta siempre. Es que igual el moto es pesadito, ¿ah? A veces comenta puras weas. Pero aún así es fiel, po. El moto es fiel, así que desbloqueenlo. Los moderadores que lo bloquearon partieron a desbloquear el moto. Ya, un abrazo, besitos para todos ustedes y nos vemos en otro video cátedra. Pero tiene que llegar a las 500 me gusta. Si no llega a los 500 me gusta, no voy a hacer otro. Y tengo el de la historia de los tanques, la guerra moderna, contemporánea y todo lo que tiene que ver con eso. Listo para hacerse. Si me hacen los 500 me gusta de aquí a mañana, mañana mismo le hago el de la historia del tanque. Breve historia del tanque. Un besito. Chao, chao.